¿Y cómo queda la contabilidad en medios electrónicos para contribuyentes, personas físicas y personas morales que tributan en el régimen simplificado de confianza en 2025? Antes de responder a esta pregunta, quiero que reflexionemos dos puntos importantes. El primero de ellos, para fines contables, para fines de las normas de información financiera, no existen personas físicas, personas morales, no existen regímenes fiscales, existen entidades económicas y estas van generando información financiera para obtener estados financieros y con base en ello se tomen decisiones respecto no al contribuyente, sino a la entidad económica. Y segundo, recordemos que con base al Código de Comercio, el comerciante debe llevar los sistemas de contabilidad adecuados de acuerdo a dicho Código de Comercio. Ahora, ¿qué va a pasar para fines fiscales con la obligación de la contabilidad para esos contribuyentes, personas físicas y personas morales del régimen simplificado de confianza en 2025? Bien, antes de iniciar, quiero que por favor tengas en mente o que puedas escribir que existen dos verbos que nos van a servir: el verbo llevar y el verbo enviar. Son dos obligaciones que estarían teniendo tanto personas físicas como personas morales. ¿Qué comprendemos por llevar la contabilidad en medios electrónicos? De una manera un tanto gráfica, el cargo y el abono de las operaciones de ese contribuyente para fines fiscales. Y el envío se estaría haciendo con base a la fracción cuarta del artículo 28 en el portal del SAT, enviando propiamente los archivos XML del catálogo de cuentas y de la balanza de comprobación. Pero entonces, nos vamos a encontrar que existe una regla miscelánea, la 3.13.17, en su fracción primera, señala que personas físicas que tributen en reciclo, personas morales que tributen en reciclo, quedan relevadas de enviar la contabilidad en medios electrónicos en términos del Código Fiscal de la Federación. O sea, sí llevan, pero quedan relevadas, o sea, no envían dicha contabilidad. Y así las cosas, voy a iniciar con las personas morales, porque debemos revisar el fundamento legal de la obligación de llevar dicha contabilidad. Para ello tendremos que revisar el artículo 213 de la ley del ISR y va a ser una remisión al título segundo, capítulo noveno de dicha ley del impuesto sobre la renta. O sea, el régimen simplificado de confianza cumple con las obligaciones que tiene el título segundo de dicha ley, o sea, del régimen general. Y para esos fines, en el artículo 76, fracción primera, se establece la obligación que las personas morales tienen la obligación, valga, de llevar la contabilidad en medios electrónicos. Resumen, una persona una persona moral que tribute en el régimen simplificado de confianza sí lleva la contabilidad en medios electrónicos, pero queda relevada, no le envía con base a la regla 3.13.17, fracción primera de esta resolución 2025. Pero ahora, ¿qué ocurre con personas físicas? Aquí la explicación va a ser más analítica porque hay algunas variaciones. Primeramente, vamos a partir, valga, de la ley del impuesto sobre la renta. Y si revisamos todos los artículos relativos al título cuarto, capítulo segundo, sección cuarta, esto es, del régimen simplificado de confianza, no vamos a encontrar artículo, fracción o inciso que nos obligue a llevar dicha contabilidad en medios electrónicos. Alguien podría señalar en este momento, bien, me amparo con la regla 3, 13 y 17, no envío, y en la ley del ISR, al no haber obligación, pues no llevo dicha contabilidad. Te podría decir parcialmente que esto es correcto, pero no hay que perder de vista que existen otras legislaciones que podrían obligarnos a llevar dicha contabilidad para personas físicas. Y así las cosas, en la ley del IVA, artículo 32, fracción primera, tengo la obligación de llevar la contabilidad. Ley del IEPS, artículo 19, fracción primera, tengo la obligación de llevar dicha contabilidad. Vamos a hacer un análisis en la ley del IVA porque es donde podemos tener mayores casos. Y si revisamos este artículo 32, fracción primera, parafraseando va a señalar que aquellos contribuyentes que lleven a cabo actividades gravadas, incluso a la tasa del 0%, abro paréntesis, actividades 16% más actividades 0%, tendrán las obligaciones del artículo 32.
Y en la fracción primera está la de llevar la contabilidad con base al Código Fiscal de la Federación. Si hacemos una interpretación al contrario sensu, podríamos señalar que aquellos contribuyentes que no llevan a cabo actividades gravadas a tasa 16 o 0% no tienen obligaciones del 32, o sea, no le aplica la fracción primera, o sea, no tiene la obligación de llevar contabilidad en términos del Código Fiscal de la Federación. Veamos algunos ejemplos. ¿Qué sucede si tenemos el caso de una persona física que tributa en el régimen de confianza para efectos del ISR, pero presta servicios por los cuales se requiere título profesional de médico? Entonces, como la actividad se encuentra exenta, no encuadra en el párrafo primero del artículo 32 y por lo tanto no le aplica la obligación de llevar dicha contabilidad. Obsérvese, para ISR no hay obligación de llevar, para IVA no hay obligación de llevar. Por lo tanto, esta persona física, reciclo, actividad médica, al estar exenta su actividad, no tiene obligación de llevar y en consecuencia no hay envío porque pues simplemente no hay la acción y la consecuencia. Veamos otro ejemplo, pensemos una escuela que está como persona física que tributa también en el régimen de confianza. Si tiene el reconocimiento de validez oficial de estudios, la actividad se encuentra exenta, no habría dicha obligación. Oye, ¿qué pasa si me dedico a dar en arrendamiento bienes inmuebles? Tendremos que revisar si estos bienes inmuebles destinados a casa habitación se encuentran amueblados o no amueblados, porque recuerda que para que proceda la exención en arrendamiento de bienes inmuebles casa habitación es que estos bienes no tienen que estar amueblados, porque si están amueblados la actividad se encuentra gravada. Entonces, si la persona física reciclo da en arrendamiento inmuebles destinados a casa habitación y estos no están amueblados, la actividad está exenta, por lo tanto no lleva contabilidad, en consecuencia no envía. Pero si dichos inmuebles destinados a casa habitación se encuentran amueblados, la actividad se encuentra gravada. Por lo tanto, sí tiene la obligación de llevar contabilidad por efectos del impuesto al valor agregado. Pudiéramos hablar de otros ejemplos que sí tienen la obligación de llevar, no por ISR, sino por la ley del IVA. Pensemos el contador, el abogado, el comerciante, el fontanero, en fin, todos los que tengan actividad grabada a tasa 16%. Oye, el agricultor, el ganadero, etcétera, por ser actividad 0%, también se encuentran obligados a llevar la contabilidad, no enviarla, simplemente a llevarla. Eso es muy importante porque sí, ya en varios años se ha reiterado esta regla con diferente numeración, pero su esencia es la misma. Solo por tributar reciclo, persona física o persona moral, se tiene la obligación, pero queda relevado del envío de la contabilidad. Pero no sabemos si en años subsecuentes, pues la autoridad fiscal simplemente eliminará esa regla y ahora sí, los que tengan actividades grabadas por ley del IVA, además de llevar, tendrán que enviar dicha contabilidad. Recuerda la precisión en la regla miscelánea 3.13.17 de la versión 2025. Y sobre todo, independientemente del tratamiento fiscal, considero importante que como contadores y contadoras estemos generando información financiera a través de estados financieros para que los empresarios, los profesionistas, en fin, las entidades económicas tomen las mejores decisiones.